Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrui. Bueno, seguimos, mejor dicho, en el 12 de noviembre. Vamos a estudiar Hechos capítulo 8 y capítulo 9. Y pues bueno, y ahí terminamos lo que es el 12 de noviembre, ¿no? Tenemos un par de historias interesantes. Tenemos la conversión de Saulo. Y tenemos, por lo visto, algunos comentarios del espíritu de profecía también, que van a estar medios buenos. Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más agradecer a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas. Muchas gracias. Que gracias a ustedes todo esto se puede hacer, ¿no? Muchas gracias de todo corazón, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, vamos a hacer una corta oración para empezar el estudio de hoy, ¿ya? Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida. Una vez más, mi Dios, te damos las gracias por todo lo que haces por nosotros. Tantas cosas que agradecerte, mi Dios, la verdad. Pero mi Dios, una vez más estamos aquí, mi Dios, estudiando tu palabra santa y divina. Una vez más, no sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí. Permíteme ser simplemente una trompeta en tus labios, por favor. De igual manera te pido por cada una de las personas, mi Dios, que hacen sus pedidos de oraciones al Ministerio de Profecías Bíblicas. Mi Dios, escucha nuestras oraciones, mi Dios. Somos seres imperfectos, no somos justos, mi Dios, pero estamos tratando de dar lo mejor de nosotros. Y hacer, mi Dios, lo humanamente posible, mi Dios. Ayúdanos a seguir creciendo, Señor mío, en tu gracia, y mi Dios, aumentándonos de gloria en gloria, mi Dios, y cada día parecernos más a ti. Permítenos seguir en este proyecto hasta el final, a pesar de las dificultades, mi Dios. Ayúdanos, te lo pedimos todo, sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con, bueno, el día de ayer vimos la muerte de Esteban, ¿no? Y aquí, pues, Esteban, ¿qué podemos decir de Esteban? Esteban, eh, Esteban es el claro reflejo, ¿no? de lo que es a veces, de lo que es la obra de un mártir, ¿no? Esteban murió y no fue una muerte muy bonita, que digamos, ¿no? Tuvo una muerte bastante fea. Tuvo un ministerio bastante corto, de hecho, incluso, ¿no? Quizás uno de los ministerios más cortos conocidos en la Biblia. No, pero démonos cuenta, y ya vamos a ver, ¿no? Todo lo que precedió a la muerte de Esteban, ¿no? Realmente, ¿cuál fue el verdadero motivo, ¿no? El verdadero final, la verdadera finalidad, el verdadero propósito de Esteban, ¿no? Si Dios, y esas son las cosas que a veces no entendemos nosotros, ¿no? A veces pasan cosas, ¿no? Y le pasan cosas a la gente justa. Y uno se pregunta, ¿y por qué Dios permite esto, no? Miren, si Esteban no hubiera muerto, ¿no? Ante los ojos de Pablo, Pablo nunca se hubiera convertido, literal, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, si no mal recuerdo, ella habla que dice de que Pablo justamente, ¿no? Después de ver a Esteban, ¿no? Él se quedó demasiado impresionado se quedó con Esteban, ¿no? No se lo podía quitar de la mente, y ahí es cuando él coge y para eh, ocultar esa voz de la conciencia que le estaba ahí, ¿no? Va y se va persiguiendo a los cristianos de una manera muy determinada, ¿no? Y obviamente ahí pasa su transformación, vamos a decirlo así, ¿no? Que eso ya ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, miren, nunca uno se puede imaginar, ¿no? Las consecuencias de ciertas cosas que a veces suceden, ¿no? Nosotros simplemente tenemos que llegar a confiar en Dios, ¿no? Y cuán grande, ¿no? Será la sorpresa de Esteban al ver a Pablo en el cielo, ¿no? Pablo era uno de los que estaba ahí, ¿no? Consintiendo su muerte, aprobando su muerte. Y yo no sé, yo me pongo en los zapatos de Esteban, ¿no? Y yo estoy en el cielo y veo a Pablo ahí, yo me voy a asustar. Yo me voy a asustar, voy a decir, aquí se cometió un error. ¿Cómo es posible que él, que fue uno de los que prácticamente me mató, está aquí en el cielo, ¿no? Pero miren, así es, ¿no? Y ese es el propósito, una vez más, hablando de los mártires, ¿no? Eh, si Dios permite que muera un justo, es para la salvación de muchos más, porque la sangre de los justos es como semillas, como lo dijo alguna vez alguien, ¿no? Entonces, nosotros cuando en la vida pasan cosas muy tristes, muy duras, simplemente nosotros confiamos en Dios. Nunca, o quizás nunca sepamos la verdadera finalidad de eso, ¿no? Entonces simplemente podemos hacer eso, nada más que confiar, ¿no? Y miren, y hablamos de Pablo. Miren, este, hasta donde se entiende, Pablo tenía hermanos. Vamos a hablar un poquito de la biografía de Pablo. Pablo tenía hermanos, ¿no? Quizás gran parte de su familia lo despreció, ¿no? Después de que se hizo cristiano, ¿no?
Pero quizás no todos, ¿no? Quizás no todos tampoco, o sea, una parte de su familia le despreció, otra quizás hizo cristiana. No se sabe mucho a ciencia cierta, así, a detalles a la vida de Pablo. De Pablo se sabe muchísimo y no se sabe nada, nada de en sí de él como persona, pero de su ministerio se sabe un montón, ¿no? Entonces son cositas que por ahí nos se han recopilado de ciertos escritos, de la tradición, ¿no? Lo que yo les estoy diciendo simplemente, ¿no? Quizás dice que sus padres fueron llevados esclavos a Tarsus, ahí prosperaron, ¿no? Ahí obviamente nació Pablo, de una u otra manera obtuvo la ciudadanía, perdón, ciudadanía romana, que era muy, 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 muy cotizada en esa época, así como hoy en la actualidad sería una visa estadounidense, ¿no? Son cositas que son muy cotizadas, ¿no? Posiblemente eso fue lo que pasó. No, lo que pasa es que a veces había pueblos que se ganaban el favor del César, ¿no? Y a veces en recompensa el César a todos los habitantes de esa nación les daba la ciudadanía, ¿no? Entonces posiblemente este fuera el caso de Pablo. No se sabe a ciencia cierta, pero sea como sea, Pablo era romano de nacimiento, ¿no? Este, Quizás eran bastante ricos, ¿no? Quizás eran bastante ricos, su familia era una familia pudiente, quizás, no se sabe, pero se apercibe que pudo haber sido una familia bastante pudiente, ¿no? Eh, no se sabe si su papá era fariseo, o no se sabe si solamente él era fariseo, quizás era fariseo de herencia, o simplemente él se hizo fariseo bajo la instrucción de Gamaliel, no se sabe, ¿no? Pero se alude que, por ejemplo, que ellos eran ricos porque pudo estudiar con Gamaliel. Y para estudiar con Gamaliel había que tener dinero, porque era el maestro más cotizado de esa época, ¿no? Y bueno, eh, quizás a los 12 años fue con Gamaliel para ser instruido, ya que será la edad en la que los judíos, ¿no? Se hacen hombres, ¿no? Posiblemente, ¿no? ¿Por qué se llama Pablo? Porque, bueno, primero aquí en los primeros relatos de Pablo se le llama Saulo. Después simplemente se lo comienza a llamar Pablo. ¿Por qué? Muchos dicen, es que eso fue porque después de su transformación se llamó Pablo. A mí me han dicho esa historia 1000 veces que yo hasta me la creí, pero nunca lo corroboré, como muchas veces hacemos, ¿no? Y la verdad que cuando ahorita vamos al relato de su conversión, Dios nunca le cambia el nombre, la verdad, a diferencia, ¿no? De, por ejemplo, cuando lo hizo en el Antiguo Testamento con Abraham o con el apóstol Pedro, ¿no? Con Pablo nunca le cambia el nombre en realidad. Se cree que Saulo es un nombre hebreo que viene del derivado de Saúl, y Saulo era de la tribu de Benjamín, ¿no? Al igual que Saulo o Pablo, ¿no? Eso. Entonces tenía su nombre hebreo, que era Saulo, y tenía su nombre romano, que era Pablo, ¿no? Y Pablo incluso significa pequeño, ¿no? Y aquí también viene otro dato curioso. Posiblemente Pablo era como Zaqueo. Parece que Pablo era bastante pequeño, porque incluso más adelante vamos a ver que en una canasta lo bajan de un muro. Entonces parece que Pablo era un hombre pequeño. Parece que era un hombre pequeño, dicen que posiblemente era un poquito narizoncito. Debido a su conversión, a la ceguera que tuvo, parece que tuvo problemas de la vista toda la vida, porque dicen que siempre escribía en letras grandes, ¿no? Entonces, y era un poquito gracioso, dicen, tenía gracia, ¿no? Pablo, ¿no? Era una persona bastante peculiar. Quizás nosotros pensamos en Pablo y nos imaginamos a alguien alto, erguido, ¿no? Con potencia, con presencia, ¿no? Pero parece que no, era una especie de saqueo, parece ser Pablo, ¿no? Y miren, eso es lo que se sabe, ¿no? Es lo que se sabe. Más adelante se utiliza más su nombre Pablo porque él, no se olviden que fue el apóstol de los gentiles, ¿no? Por mucho, por mucho. Sí, los demás apóstoles también fueron con los gentiles, pero Pablo por excelencia fue el apóstol de los gentiles, ¿no? Entonces él utilizaba su nombre romano, ¿no? Utilizaba su nombre romano. Hoy en la actualidad pasa lo mismo. Yo les digo que conozco personas de todas partes del mundo, ¿no? Y por ejemplo, yo sé que en cada país hay sus nombres peculiares, ¿no?
Ya, entonces, yo a veces hay personas que me dicen, y me dicen cómo se llama. Ah, le digo, tú eres de tal país, ¿verdad? Sí. Ya, son nombres peculiares de esa región, que tal vez acá, en nuestros países serían muy diferentes, ¿no? Muy diferentes, ¿no? Lo veríamos raro, ¿no? Entonces, miren, eso tenemos con Pablo, ¿no? Lo poco y lo mucho que se sabe al mismo tiempo, ¿no? No se sabe nada más, ¿no? Entonces, miren, nos quedamos con la muerte de Esteban y bueno, pues continuamos, ¿no? Entonces dice que Saulo, ¿no? Dice que, ya aquí nos dice el versículo específicamente, consentía en su muerte. Saulo aprobaba la muerte de Esteban, ¿no? Y dice que hubo una gran persecución en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y muchos fueron esparcidos, no todos, fueron algunos, ¿no? Esto se parece mucho al tiempo del fin. Se acaba la gracia, corran por sus vidas, ¿no? Unos por acá, otros por allá, otros se quedarán en las ciudades, no lo sabemos. Yo de manera personal no quiero quedarme en las ciudades, no quiero. Y bueno, hasta el día de hoy Dios tampoco me ha mostrado eso. Hasta donde yo tengo entendido, Dios quiere que me vaya al campo, pero bueno. Entonces, miren, esto pasa con la persecución, ¿no? Unos se quedan, otros se van, ¿no? Y bueno, entonces aquí se comienza a cumplir lo que justamente les decía el día de ayer, ¿no? La profecía, ¿no? En el año 34 se acabó el tiempo de gracia para el pueblo de Israel. En otras palabras, miren, cuando ustedes van al conflicto de los siglos, van al capítulo 1, qué importante que es ese capítulo, lo hemos mencionado tantas veces, espero que ya lo hayan leído. En el año 34 se acaba el tiempo de gracia para el pueblo judío, pero no queda del todo abandonado. Lo que pasa es que ya no se le pone tanto esfuerzo, ¿no? A la nación judía. Porque cuando ustedes van al conflicto de los siglos, ahí nos habla de un profeta sin nombre que por 7 años, en los últimos años de Jerusalén, estuvo predicando, ¿no? Y al tipo, ya saben, le pasó de todo, le hicieron de todo al buen hombre. Entonces, a pesar de todo, ¿no? Tuvo un poco más de gracia el pueblo de Israel, ¿no? Pero ya no se le puso tanto esfuerzo, ¿no? Como ya no se le envió tantos profetas, ya no era necesario. Porque ya mataron al Mesías, ahora mataron a Esteban. Dios ya no iba a derramar más sangre en vano, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, nos dice que unos hombres piadosos, no se sabe quiénes eran, ¿no? Bueno, cogieron a Esteban y lo sepultaron, ¿no? Y bueno, se necesitaba mucho valor para esto, porque un sentenciado por el Sanedrín era un maldito, ¿no? Estaba como bajo maldición. Entonces, ir y sepultar a uno que está bajo maldición, se necesitaba un poquito de coraje, ¿no? Pero bueno, ellos lo hicieron. Y el Sanedrín, bueno, no hizo nada, porque al fin y al cabo sabían que habían matado a un justo, ¿no? Entonces dejaron ese asunto, lo dejaron en paz, ¿no? Y bueno, dice que Saulo en las iglesias, llevaba cárcel a hombres, mujeres. O sea, el tipo le cogió una bronca, como diríamos en mi país, ¿no? En el lenguaje popular, una bronca, ¿no? Le cogió un resentimiento, unas ganas, una pica, no sé, ¿no? Con qué palabra más definirlo, ¿no? A la iglesia. El tipo es como si hubieran liberado a una bestia, ¿no? Entonces, dice que los esparcidos predicaban en todas partes. Son los que, por la persecución que comenzó después de la muerte de Esteban, comenzó obligadamente a esparcirse el evangelio, ¿no? Y esto es bueno, ¿no? Y esto es justamente lo que va a hacer en el tiempo del fin. Ahorita, ¿el evangelio se predica? Sí, se predica, no vamos a decir que no. Pero ¿se debería de predicar como se debería de predicar? No. De hecho, se hace esfuerzos mínimos para la predicación del evangelio. En serio, mis queridos hermanos, muchos dirán, pero miren, sí, yo sé que se han hecho esfuerzos, pero para lo que se tiene que hacer, o lo que se debería de hacer, son esfuerzos mínimos. O sea, seamos sinceros, ¿no? Entonces, pero aquí, por ejemplo, ¿no? Empieza la persecución y la cosa se hizo bárbara, ¿no? Entonces, miren, si no lo hacemos en tiempos de paz, lo vamos a hacer en tiempos de dificultades, pero lo vamos a hacer, ¿no? Y bueno, entonces, miren, como les explicaba, ¿no? ¿Por qué Pablo estuvo esta transformación tan agresiva? Vuelvo y repito, él trataba de matar la voz de su conciencia. Y yo no sé si ustedes alguna vez han pasado un momento difícil en su vida, de tristeza o no sé qué. Eh, yo, por ejemplo, cada vez que me pasaban cosas malas, me sumergía más en el trabajo, ¿no? Me dedicaba más a mí, hacía más ejercicios o lo que sea, ¿no? Para distraer la mente, ¿no? Entonces, más o menos es lo que Pablo está haciendo aquí, ¿no?
Y bueno, dice, entonces Felipe, bueno, aquí Felipe, el que se menciona, hasta donde se entiende, es uno de los diáconos, no Felipe el apóstol, ¿no? Dice que Felipe predicaba en Samaria, ¿no? En la ciudad principal de Samaria, ¿no? Y el pueblo de Samaria lo oía, ¿no? Veían los milagros, ¿no? Las sanaciones, los exorcismos, o sea, fue una cosa bárbara, ¿no? No nos olvidemos de la historia de la mujer samaritana. En ese momento no se hizo un solo milagro. Simplemente Jesús habló y el pueblo samaritano se quedó una semilla plantada, ¿no? Ahora viene Felipe, habla de Jesús, habla de su muerte y comienzan a hacer milagros. Entonces el pueblo samaritano dice aquí que hubo gran gozo en la ciudad, ¿no? Y fue muy aceptado el evangelio, ¿no? Y bueno, aquí nos introduce a alguien muy, muy interesante en la historia, que es el mago Simón, como lo conocemos, ¿no? O Simón el mago, ¿no? Dice que había un mago ahí, ¿no? Que había engañado a la ciudad, ¿no? Y lo admiraban, ¿no? Y lo seguían incluso algunos, ¿no? Y este hombre parece que hacía algunas especies como de milagros. No se especifica exactamente qué hacía este hombre, ¿no? Pero según el conflicto de los siglos, página 570, hablándonos de los espíritus de demonios, dice que este hombre hacía ciertas cositas bajo la ayuda de demonios, ¿no? Esto ya hemos hablado. Ah, bueno, hay muchos ejemplos, actores que hacen una actuación increíble, ¿no? Con la ayuda de demonios. Jugadores de fútbol que de igual manera hacen jugadas increíbles, ¿no? Con la ayuda de demonios, ¿no? Y así nos podemos ir de largo, ¿no? Y en este caso los magos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la magia, mucho de lo que se ve en la magia son trucos, ¿no? Pero hay ciertos trucos que son inexplicables, ¿no? Yo una vez me vi una serie en YouTube, no me acuerdo cómo se llamaba la verdad. Y ahí explicaba, ¿no? De que sí hay ciertas cosas que se pueden hacer, son trucos, ¿no? Pero hay otras cosas que no hay cómo, ¿no? Es como uno de los actos de magia que no son muy populares, pero en China sí, es el cambio de máscaras, ¿no? Eh, Alguien en vivo coge y cambia de máscaras unas 200 veces, ¿no? La cuestión es dónde escondes 200 máscaras. Entonces, lo increíble, ¿no? Es que el tipo tiene puesto una máscara de lo que sea, se pasa la mano, y en el momento en que pasa la mano, ¡blum!, aparece otra máscara. Pasa otra vez la mano y aparece otra máscara y otra máscara y otra máscara y otra máscara, ¿no? Y lo ponen al tipo ahí en cámara lenta y, todo, y tratan de ver cómo. No se ve absolutamente nada. Simplemente es ayuda de alguien, ¿no? Entonces, miren, este Simón el mago, ¿no? Parece, era, ¿no? Ayudado a las cosas que hacía, aunque no sabemos exactamente qué hacía, ¿no? Dice que lo hacía con ayuda de demonios, en el conflicto de los siglos, página 570. Incluso hasta donde se entiende, parece que decía que era profeta, e incluso parece ser que hacía entender que era hasta el Mesías, ¿no? Porque mucha gente lo seguía, ¿no? O sea, como ser un anticristo más, podríamos decirlo así, o un falso profeta más, ¿no? De los que Jesús justamente les había advertido a los apóstoles, ¿no? Pero dice que, bueno, el pueblo de Samaria creyó en Felipe, ¿no? Incluso, Simón también creyó en él, e incluso fue bautizado junto con la gente del pueblo, ¿no? Este, ya, muy bien. Entonces dice que él viendo, ¿no? Las cosas que hacía Felipe, ¿no? Dice que estaba estupefacto, ¿no? El tipo había hecho sus trucos, ¿no? Pero ustedes saben que el poder de Dios es el poder de Dios, ¿no? Satanás no le compara. Ojo a eso. Satanás no le compara, ¿no? Es como, por ejemplo, miren, cuando ustedes van a la historia, ¿no? Y hay algo que a los hombres siempre les ha llamado mucho la atención y es la vida, el secreto de la vida, ¿no? Y hay leyendas, ¿no? Como la leyenda de Frankenstein, la piedra filosofal y muchas leyendas, ¿no? Que corren en este mundo, ¿no? De ciertas personas que con las artes oscuras, ¿no? Quisieron volver a la vida a, a alguien especial. Son leyendas, ¿no? Pero yo creo que en las leyendas siempre hay algo de verdad, ¿no? Por ejemplo, si nos quedamos, ¿no? Bueno, hay muchas historias, ¿no? Pero en todas estas historias hay algo que siempre es peculiar. Cuando supuestamente, ¿no? Se ha logrado resucitar por medio de la ayuda de artes oscuras a alguien, ¿no? Al fin y al cabo, cuando se resucita esta persona, no es esa persona. Realmente pues, es el cuerpo de la persona, pero es como si hubiera alguien más ahí, ¿no?
Y esto, escúchenme bien, escúchenme bien. Ustedes están diciendo, el hermano Nelson ya se deschavetó. No. Vámonos al tiempo del fin. ¿Qué va a hacer el Satanás cuando venga? ¿Nos dice que va a resucitar, entre comillas, a nuestros seres queridos? Ahora imagínense, ¿no? A alguien que ha perdido, a alguien que amó demasiado. Hablo en el sentido sentimental, amoroso o familiar. Y que venga este disque Mesías, ¿no? Y resucite a esta persona, ¿no? Va a ser un impacto psicológico muy fuerte, ¿no? Llegar a ver a esta persona que habla igual, tiene los mismos gustos, las mismas expresiones, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿será que realmente Satanás la resucitó o es un demonio, ¿no? Que está aparentando? Ahí viene, ¿no? Justamente, ¿no? Si en el tiempo del fin vemos esto, ¿qué cosas no habrá pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Hay muchas leyendas que por ahí corren, ¿no? Pero bueno, son leyendas al fin y al cabo. Algo de mentira, algo de verdad. No lo sabemos. Sea como sea, miren, volviendo al tema. Hay cierto poder que Satanás no puede imitar, ¿no? Y aunque Satanás ha tratado, ¿no? de descifrar, por así decirlo, la clave de la vida, no lo ha podido hacer. Es algo que solamente queda en las manos de Dios y sobre todo de Jesús, que Él tiene, ¿no? el derecho sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? Entonces, todo lo que haga Satanás simplemente es un truco, vamos a decirlo así, ¿no? Hablando en el sentido espiritual. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Eh, y bueno, obviamente Simón al ver esto dice que, bueno, vamos a seguir hablando, ¿no? Y bueno, enterándose, ¿no? Que estaban, a ver, los apóstoles estaban en Jerusalén, enterándose que en Samaria había sido muy bien recibido el evangelio. Dice que enviaron a Pedro y a Juan, enviaron refuerzos, ¿no? Porque la obra era bastante grande, entonces dijeron, oye, enviamos a dos más, ¿no? Quién sabe, ¿no? Se necesita gente, ¿no? Y bueno, los enviaron a Pedro y Juan. ¿Por qué a Pedro y Juan? No nos olvidemos que ellos eran parte del círculo íntimo de Jesús. Entonces, el aporte que ellos podían hacer ahí era muy bueno, ¿no? No es que Felipe no haya hecho un buen aporte. Felipe había hecho grandes cosas, pero faltaba una experiencia más que era justamente la de Pedro y la de Juan, ¿no? Lo primero que ellos hacen al llegar a esa ciudad dice que es orar por ellos. Y miren, qué interesante, ¿no? Que lo primero que a ellos les importó fue la espiritualidad de ellos, ¿no? Oraron por ellos, ¿no? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, miren, Felipe había hecho una gran obra, ¿no? Los había bautizado, pero no habían recibido el Espíritu Santo, ¿no? Y esto es lo que pasa con muchos de nosotros cristianos, ¿no? Nos bautizamos, estamos en la iglesia y todo, pero ¿hemos recibido el Espíritu Santo en realidad? Hemos entendido las verdades bíblicas, ¿no? Yo imagino que Pedro y Juan, ¿no? Les hicieron entender verdades que Felipe quizás no pudo hacerlo. ¿Por qué? No es que Felipe era incompetente, todo lo contrario, sino que cada persona está especializada para dar un mensaje, ¿no? Entonces, eso simple y llanamente así, ¿no? Hay gente que simplemente tiene el don para dar ese mensaje. Y quizás Pedro y Juan, ¿no? Dieron esa parte del evangelio que a ellos les faltaba, ¿no? Y bueno, ya. Dice que les imponían las manos y ellos recibían el Espíritu Santo. Y bueno, este recibimiento del Espíritu Santo posiblemente, ¿no? Habla de que ellos también podían hacer ciertos milagros, tenían el don de lenguas, no se sabe específicamente, ¿no? Entonces miren, entonces viendo Simón, ¿no? Que ese poder se podía repartir, ¿no? Compartir, fue y les ofreció dinero, ¿no? A los apóstoles para ellos recibir el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, el apóstol Pedro se indigna, ¿no? Y le dice, mira, que tu dinero perezca contigo, ¿no? O que tu dinero sirva para tu propia perdición, ¿no? El dinero que tú ofreces que sirva para tu perdición, ¿no? Porque has pensado que el don de Dios se puede comprar, ¿no? Entonces, mira, habían cositas que Simón aún no había entendido, ¿no? Y pensando, ¿no? Que se podía comprar el poder del Espíritu Santo, por así decirlo, ¿no? Entonces, miren, este poder dice, no lo tendrás, pues no entiendes, ¿no? Las cosas de Dios, ¿no? Y ahí está, ¿no? Una clave también para nosotros, ¿no? Lo que nosotros no entendemos no podemos controlar o no podemos llevar, simple y llanamente, ¿no? Es como, miren, si hablamos, por ejemplo, de una vida saludable, ¿no? Y miren, yo estaba en Facebook justamente antes de grabar esto y siempre me gusta ver cualquier cosa, ¿no? Y me llamó mucho la atención una entrevista que le hacían a este jugador muy famoso que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, Cristiano Ronaldo, ¿no? No me gusta el fútbol, la verdad.
pero me llamó la atención, la entrevisté a él y era bastante corta, dije, y la vi. Y este hombre, ¿no? Y en la entrevista decía que tenía 23 años, no sé si tendrá más ahorita, no sé qué tan vieja también es la entrevista, ¿no? Pero es bastante joven, más joven que mí incluso, ¿no? Entonces, él decía de que él era su propio psicólogo, decía de que él era su propio nutricionista, ¿no? Des en cuenta de eso, ¿no? Él hablaba, ¿no? De así, ¿no? Y obviamente, ¿no? Él entendiendo, ¿no? Lo que significa la psicología, lo que significa la nutrición, él tenía una mejor vida, ¿no? Entonces, de igual manera, miren, si nosotros, ¿no? Al igual que este hombre del mundo, ¿no? Si nosotros no entendemos, ¿no? Lo que es, por ejemplo, los principios de una vida sana, ¿no? Una verdadera alimentación y muchas cosas más, ¿no? Y una verdadera espiritualidad, obviamente, ¿no? Nosotros no vamos a poder tener una vida cristiana adecuada. En este sentido, mis queridos hermanos, miren, estamos hablando de una persona muy rica, muy famosa, ¿no? Que él no necesita estar aprendiendo nada. Él puede coger y pagarle a alguien para que simplemente haga el trabajo por él. Pero démonos cuenta, ¿no? Que aún este hombre del mundo, ¿no? Él entiende que nosotros debemos ser responsables de nuestro propio conocimiento y de nuestras propias vidas, ¿no? Ser responsables, ¿no? De entenderme a mí mismo en este sentido. Entonces nosotros queremos, ¿no? Tener una vida sana y no entendemos los principios básicos de una vida sana. Queremos llegar al cielo y no entendemos los principios para llegar al cielo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros, mire, no podemos, ¿no? Esperar que otros piensen, ¿no? O que otros cojan y nos digan qué hacer. Si, por ejemplo, miren, si hablamos en el tema de la alimentación, ¿no? Eh, Hay muchas personas que dicen, mira, esto no se debe de comer con esto, no, esto no se debe comer con aquello, esto no se debe de comer con lo otro. Mis queridos hermanos, cada cuerpo es un mundo y cada persona sabe perfectamente lo que la sienta bien o lo que la sienta mal, ¿no? Es como, por ejemplo, yo cuando dejé el queso, yo me daba cuenta que cada vez que comía queso prácticamente me enfermaba. Entonces yo dije, esto me está haciendo daño, ¿no? Lo dejé y listo. Hay gente vuelta que tal vez y bueno, y dejé eso y muchas cosas más. Pero hay gente que tal vez al dejar esto puede crear una deficiencia porque su cuerpo está totalmente dependiente de este alimento, sea cual sea, ¿no? Entonces, cada cuerpo es un mundo. Nosotros debemos de aprender a entendernos a nosotros mismos, tanto en el sentido físico, espiritual y mental. Sino de lo contrario, nosotros pedimos el don de Dios y no entendemos el don de Dios. ¿Cómo Dios nos puede dar algo que no podemos entender? Es como si nosotros le diéramos una responsabilidad a uno de nuestros hijos, una responsabilidad que no puede llevar. ¿Qué padre haría eso con un hijo? Ningún padre sabio haría eso con un hijo, ¿no? Y bueno, sigamos, ¿no? Y bueno, el apóstol Pedro le invita a que se arrepienta, ¿no? Y obviamente cuando le invita a que se arrepienta, ¿no? Eso significa que aún tenía oportunidad, Simón, ¿no? Pues veo que estás, dice, amargado, ¿no? Y cautivo del mal, le dice el apóstol Pedro, ¿no? Le leyó el corazón, ¿no? Entonces él les pidió, ¿no? Que pidan a Dios por él, ¿no? Y bueno, hasta donde se entiende, Simón simplemente tuvo el miedo, ¿no? De recibir el castigo divino, pero no tuvo el deseo realmente de cambiar de corazón, ¿no? Y hasta donde nos habla la tradición, ¿no? Y las leyendas, ¿no? Habla de que este hombre formó una secta, ¿no? Formó una secta eh, de fanáticos y obviamente él se metió en artes más oscuras. Eso quizás, si no mal recuerdo, creo que en Apocalipsis se vuelve a hablar de él. Creo, no me acuerdo muy bien. No, pero sea como sea, el tipo parece que se metió en las artes oscuras y pues bueno, obviamente por buscar este poder, ¿no? Y bueno, se fue más y más lejos, ¿no? Y cayó en ciertas prácticas, ¿no? Que si no mal recuerdo, creo que se menciona en Apocalipsis, no me acuerdo muy bien. O sea, como sea, el camino de él fue muy triste en ese sentido, ¿no? Y bueno, se volvieron a Jerusalén, ¿no? Y predicaban, dice, en muchas aldeas, ¿no? De Samaria, ¿no? Entonces, en el camino de regreso, dice que fueron predicando el evangelio, ¿no? Entonces, miren, ellos predicaban en tiempo y fuera de tiempo, podríamos decirlo así, ¿no? Y bueno, vamos con la famosa historia de Felipe y el etíope, ¿no? Y bueno, dice que el ángel de Dios, ¿no? Le habló a Felipe, ¿no? Que vaya a Gaza, ¿no? Él se va, ¿no? Y aquí dice que a lo que él se estaba llegando para allá, ¿no? Este, ahí dice que había un etíope, un eunuco, ¿no?
de la reina de Etiopía, ¿no? Acordémonos que la Etiopía del mundo antiguo no es la misma de hoy, ¿no? Y bueno, eso lo vimos en la historia de Salomón con la reina de Saba, ¿no? Bueno, y dice que este eunuco tenía un alto cargo, ¿no? Dentro que era para esta reina, ¿no? Que posiblemente aquí habla de que estaba a cargo de todos sus tesoros, entonces era el tesorero, ¿no? Y este hombre parece ser un proselito, ¿no? Y había venido a Jerusalén. Y miren, voy a tocar aquí un tema un poquito sensible. ¿Qué era un eunuco? Un eunuco, vamos a hablar directamente, disculparán, no quiero afectar la sensibilidad de nadie. Y bueno, un eunuco es alguien que es un hombre que le han cortado sus testículos, ¿no? Y bueno, yo soy hombre y entiendo un poquito esto. Y un hombre sin sus testículos ya no es tan hombre. No es que un hombre cuando pierde los testículos se vuelva afeminado, no, sino que simplemente pierde ciertas virtudes que tienen los hombres, ¿no? Eso es un tema un poquito más extenso, ¿no? Entonces, miren, podríamos decir entre comillas, que aquí teníamos a alguien un poco particular. Lo más parecido, hoy en la actualidad, parecido, no estoy diciendo que es lo mismo, repito, no estoy diciendo que es lo mismo, ¿no? El eunuco, ¿no? Lo podríamos hoy en la actualidad identificar con estas personas que a veces tienen ciertos problemas de identidad, ¿no? Aunque el eunuco no tenía ningún problema de esto, ¿no? Pero mira, trayendo esto, ¿no? Me llama mucho la atención porque muchos dirán, un eunuco se bautizó. Mire, hasta donde se entiende, el eunuco no tenía problemas de identidad. Él sabía que era hombre, aunque no podía ser un hombre como quien dijera completo, ¿no? Pero era hombre, ¿no? Hoy en la actualidad, miren, yo de manera personal, a mí me han escrito personas de toda índole, ¿no? Y una vez me escribió algo muy particular. Y bueno, si me está viendo en este video, pues saludos, ¿no? Y este era un hombre, obviamente, y él decía que él no sentía deseo, me decía él, por las mujeres. No sentía deseo por las mujeres, ¿no? Pero de igual manera, por el temor a Dios, dice que tampoco nunca había explorado, ¿no? El sentir algo por los hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice que él se mantenía ni de un lado ni del otro, ¿no? Él no entendía exactamente por qué él se sentía así, entonces yo le comencé a hablar, ¿no? De que tal vez la alimentación, esto también tiene que ver mucho en el embarazo de la mujer, sí. Cómo se alimenta la mujer, eso afecta también al niño, al bebé, ¿no? De igual manera la herencia que vienen de los padres. Hay muchos factores, ¿no? Que pueden causar este tipo de problemas, que al fin y al cabo son tratables, ¿no? Y esta persona que habló conmigo, yo le puedo clasificar totalmente como un verdadero cristiano, ¿no? A pesar de que él tenía este problema, ¿no? A pesar de que, podríamos decir, ¿no? Era eunuco en ese sentido, ¿no? Él trataba de ser fiel a Dios, trataba de mantenerse firme a sus principios, sabía lo que era bueno, lo que era malo, lo que era pecado, lo que era digno, lo que era indigno. Y él prácticamente había tomado una decisión de quedarse solo, prácticamente así, ¿no? Porque no podía irse de un lado, que era el de las mujeres, y no quería tampoco irse el lado de los hombres, ¿no? Entonces, miren, mis queridos hermanos, aquí en esta historia vemos que la salvación es para todo el mundo, aún para las personas que tienen este tipo de problemas, ¿no? Que hoy en la actualidad quizás no hay eunucos, ¿no? Pero tenemos personas que lo más parecido a un eunuco, no estoy diciendo que son lo mismo, vuelvo y repito, son estas personas que tienen una dificultad de identidad de género. Al fin y al cabo, cuando ustedes escuchan el testimonio de estas personas que tienen este problema y se declinan por el lado que tienen justamente el problema, todos ellos dicen lo mismo. No hay una persona, vamos a usar la palabra más específica, no hay un homosexual que sea feliz. Realmente no lo hay. Porque al fin y al cabo estás en contra de tu naturaleza. Y eso en sí ya es bastante, ¿no?
Entonces, miren, el reino de los cielos está abierto para todo, está abierto la salvación, ¿no? Y si alguien con este tipo de problemas se arrepiente y va a los pies de Cristo y no comete pecado nunca más, bienvenido sea. Porque al fin y al cabo, la cuestión del bautismo es justamente eso, limpiarnos, ¿no? De nuestros pecados, ¿no? Pero en la actualidad, lastimosamente, no solamente se quiere aceptar a estas personas que tienen este problema de identidad dentro de nuestras iglesias, sino que incluso se les quiere dar cargos. Mis queridos hermanos, pecado es pecado. Y aunque la sociedad cambie, la cultura acepte lo que alguna vez la cultura misma lo etiquetó como malo, eso no lo hace bueno, ¿sí? Yo sé que esto es un tema bastante complejo, ¿no? Pero eso, una persona, vuelvo y repito, que tiene este problema y que ha decidido seguir a Dios y que se mantiene alejada del pecado y de costumbres y de hábitos nada normales, puede tranquilamente ser un hijo de Dios, ¿no? Puede tranquilamente ser un hijo de Dios. Yo conozco así algunos casos, vuelvo y repito, gente que me ha escrito, ¿no? Entonces ellos entienden que eso no está bien. Al fin y al cabo, yo ni nadie puede juzgar a nadie, ¿no? Pero las cosas como son. Si alguien quiere hacer lo que quiera con su vida es cosa de él, él simplemente se responde a sí mismo y a Dios, nada más, mientras no afecte a nadie de la sociedad, no pasa nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo de manera personal y nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo, nunca deberíamos discriminar a nadie por su condición, sea la que sea, nunca, ¿no? Pero tampoco le podemos permitir o alabar las cosas malas que está haciendo. Eso sí. Es un tema bastante complicado, pero vamos a dejarlo simplemente aquí. Creo que he dejado la idea clave fundada, ¿no? Entonces, miren, tenemos a un eunuco, ¿no? Un eunuco que es un poco controversial este tipo de personas en la Biblia, pero incluso, como se acuerdan en el libro de Daniel, posiblemente incluso hasta Daniel, posiblemente, no se sabe, pudo haber sido eunuco, ¿no? Hasta donde se sabe. No, se supone, más bien dicho. No hay ninguna seguridad, ¿no? Pero aún así, miren, Daniel fue Daniel. ¿Sí se dan cuenta? Es un tema complicado. Vamos a dejarlo simplemente ahí, ¿no? Y bueno, este eunuco que era alguien muy importante, ¿no? Era el tesorero de la reina de Etiopía, o sea, no era cualquier persona a la que estamos hablando aquí, ¿no? Bueno, dice que él estaba en su regreso, ¿no? De Jerusalén. Parece que había habido alguna de las fiestas, no se sabe. Él estaba leyendo el libro de Isaías. Específicamente lo que nosotros en la actualidad conocemos sería el capítulo 53, versículos 7 al 8. Específicamente esa parte estaba leyendo él. No, hasta donde se entiende, el etíope había ido a buscar algo, ¿no? Una experiencia espiritual a Jerusalén, ¿no? Y parece que no lo había logrado del todo. Y se estaba regresando quizás un poco frustrado en ese sentido, pero muy ansioso aún, no se había rendido. Estaba estudiando Isaías, estaba estudiando Isaías. Y vemos que lleva por el capítulo 53. Me imagino que había tenido una lectura larga, ¿no? Y bueno, el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro, ¿no? Una vez más, el Espíritu Santo, estas percepciones que a veces nos da, ¿no? Acércate a ese carro, ¿no? Y oyó, ¿no? Que leía las profecías del profeta Isaías. Parece que el etíope estaba leyendo en voz alta, que era algo muy normal en esa época, leer en voz alta, ¿no? Y Felipe como haciéndole la conversación, ¿no? Nunca ha pasado esto, ¿no? Una vez yo estaba así comprando un lugar que venden cosas electrónicas, ¿no? Y estaban dos policías atrás mío. Y estaban hablando de un tema que no lo voy a tocar aquí porque es bastante absurdo, ¿no? Pero ellos estaban hasta donde yo entendí, estaban investigando a alguien. Y dice, oye, y ese man en su perfil de Facebook puso que le gusta esto, ¿no? Y el otro dice, no sé qué significa, tal vez significa que ni siquiera... Y estaban sacando unas conclusiones que no eran nada que ver con el tema, ¿no? Entonces yo cogí, pero yo sí sabía qué significaba esa palabra. Y yo cogí y con un poquito hasta de recelo le dije, eso no significa eso. Le dije, disculpe, le dije que me meta en la conversación. Le dije, no, dice, no pasa nada, díganos mejor si usted sabe qué significa. Le digo, esto significa aquello y el otro, digo, porque yo tenía amigos, digo, que también les gustaba eso. Ay, dice, en serio, me dice, wow, qué enfermo, dice él.
se sorprendió un policía, ¿no? Por el significado de la palabra. Dice, dice este tipo, dice, bueno, esto simplemente dice, nos afirma, dice lo que ya venimos sospechando de él, ¿no? Y bueno, ahí nos pusimos a hablar un poco más con esos policías, ¿no? Salió la conversación, ¿no? Entonces acá lo mismo, ¿no? Felipe lo mismo, hizo como que lo oyó, ¿no? Y realmente lo oyó. Y le dijo, ¿tú entiendes? Y obviamente el eunuco le dijo, miren la respuesta de él, ¿no? ¿Cómo podré entender si no hay nadie que me enseñe? No hay nadie que, que me dé el significado, ¿no? Entonces cogió, ¿no? Y a Felipe le preguntó, ¿tú sabes lo que significa? Felipe le había dicho, por supuesto que sí. Entonces ven, sube, siéntate, acompáñame en el viaje, ¿no? Y bueno, pues lo invitó, ¿no? Y bueno, aquí nos habla justamente, ¿no? El párrafo que leía, ¿no? De cuando Jesús fue llevado como oveja al matadero, ¿no? Eh, entonces, eh, el eunuco, me imagino que le volvió a leer a Felipe, ¿no? Y le dijo, por favor, dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o está hablando de alguien más, ¿no? Y obviamente, pues Felipe, pues se fue de largo, ¿no? Le contó toda la historia de Jesús, ¿no? Y bueno, aquí dice Felipe abriendo la boca, ¿no? O sea, y cuando se utiliza el término abriendo la boca en la Biblia, significa que se va a pegar, espero, un discurso, pero de largo, ¿no? Y esto fue lo que llegó a pasar aquí, ¿no? Bueno, le predicó de Jesús en pocas palabras, ¿no? Y miren, mientras iban por el camino, ¿no? Obviamente le habló del bautismo y todo esto hasta donde se llega a entender, ¿no? Aquí pasa algo muy interesante. Pasa algo bastante interesante y es de que el eunuco pide ser bautizado, ¿no? Entonces, miren, hay muchos en las iglesias. La mayoría de las veces cuando se va a hacer un bautismo, se hace un llamado de bautismo, ¿no? Se toma este discurso, ¿no? Y se lo malinterpreta. A mí no me gusta esto, ¿no? A mí no me gusta cuando se malinterpreta la palabra de Dios, porque a pesar de que yo soy un pecador y no vive el evangelio como debería de vivirlo, ¿no? No soy partidario de estar tergiversando la escritura, ¿no? En ese sentido a mí no me gusta, me indigna bastante. Y muchos siempre toman este discurso, mira, ve, al igual que el eunuco, ¿no? ¿Quién pide que sea bautizado? ¿Por qué no te bautizas hoy, no? El eunuco solamente necesita una prédica para ser bautizado, que ni siquiera ni si cuánto, y siempre sacan este discurso, ¿no? Ahora bien, yo les digo algo. El eunuco pidió ser bautizado o Felipe le ofreció para que sea el bautizado. ¿Sí se dan cuenta cuál es la gran diferencia? Felipe le insistió al eunuco. No, el eunuco solito dijo, oye, ¿por qué no me bautizas? Yo me imagino que Felipe ni siquiera le estaba insinuando que se bautiza. Él simplemente cogió y le estaba diciendo la verdad, ¿no? Es como cuando uno, mire, verán, a veces, no sé, ¿no? En la vida pasa así, ¿no? Uno se enamora de la persona menos esperada, ¿no? Y una vez, por ejemplo, a mí me pasó esto, ¿no? Yo estaba atrás de alguien y yo ni cuenta me he dado que la chica que estaba acá, pues estaba enamoradísima de mí, ¿no? Y bueno, pues esa es una larga historia. Y yo pues la verdad me sorprendí, ¿no? Después cuando me enteré, ¿no? En mi torpeza y lentitud, ¿no? De que ella ha estado enamorada de mí. Y yo me quedé, pero torpemente, ¿no? A veces los hombres somos un poco torpes en eso, no nos damos cuenta, ¿no? De las señales, ¿no? Entonces, miren, son cosas que pasan, ¿no? Y de igual manera acá, ¿no? Felipe no es que estaba ahí insistiendo, oye, bautízate, que ni si qué, que ni si cuánto, que es necesario para la salvación. Miren, voy a hacer directamente. Muchos pastores presionan bastante en la cuestión del bautismo porque a ellos les ponen blancos. A ellos le dicen, mira, tú en este trimestre tienes que bautizar a 40. Entonces los tipos se desesperan, ¿no? Por tratar de bautizar, porque lastimosamente, seamos sinceros, las religiones se han convertido en un negocio. Y entre más personas bautizas, eso significa más ingresos significa más dinero, y eso significa un mejor mensual para ti. Lastimosamente las religiones se han convertido en un negocio, ¿no? Entonces miren, Felipe nunca le dijo al eunuco que se bautizara. El eunuco sintió el deseo de ser bautizado, ¿no? Así como tú nunca puedes obligar a nadie a que se case contigo, sino que esa persona siente el deseo. Por eso la propuesta es, ¿quieres casarte conmigo? No es te vas a casar conmigo, es ¿quieres casarte conmigo? ¿No? El eunuco le dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿No? Yo también quiero bautizarme, le dijo él, ¿no? Escuchando tal vez los relatos de los bautismos, ¿no? Felipe le dijo, ¿crees de todo corazón, no?
Si crees de todo corazón, lo puedes hacer, ¿no? Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, lo puedes hacer, le dice Felipe. Es la única condición, ¿no? Ni tonto ni perezoso, como dice, ¿no? El eunuco mandó a detener el carro, obviamente que le dijo que sí, ¿no? Este, mm, ambos dice que descendieron al agua, salieron del agua, obviamente esto nos habla de que hubo un bautismo de inmersión, ¿no? Y fue bautizado el eunuco, ¿no? Y listo, ¿no? Entonces miren, vuelvo y repito, ¿quién pidió el bautismo? El eunuco. Y mis queridos hermanos, en la vida cristiana debe de ser así. Yo de manera personal me bauticé cuando yo quise. Yo soy adventista desde que tengo 5 o 6 años de edad, más o menos desde que soy vegetariano, ¿no? Y a mí era la insistencia. A mí sí, yo soy malo para que me insista. Que bautízate y me hacían el curso bíblico y que si no, que tú sí sabes de la Biblia y bautízate, que ni siquiera. Y yo, en mis 13, 14, 15, 16 años, a uno que quiere saber de Dios a esa época, ¿no? Pero bueno, hubieron circunstancias en mi vida que me mostraron el mundo con otros ojos. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de bautizarme, que lo hice a conciencia cierta. Creo que ya iba a cumplir los 18, ya tenía 18 años. No me recuerdo bien, tengo que revisar las fechas. Creo que iba a cumplir recién los 18 años de edad, ¿no? Me bauticé porque realmente yo quise, sentí. Y no me arrepiento y hasta el día de hoy no tengo la necesidad de bautizarme de nuevo. A diferencia, ¿no? Por ejemplo, una vez hablado con algunas personas, ¿no? Y me decían que del bautismo, ¿no? Ellos se bautizaron cuando eran niños o niñas. Dicen que ni se acuerdan del día, ni se acuerdan. Entonces eso no fue un bautismo, fue un baño, ¿no? Entonces uno tiene que sentir el deseo. Si no, no te bautizas simplemente. Eso es así, ¿no? Y bueno, dice que el Espíritu arrebató a Felipe. Y aquí es algo raro, ¿no? Parece que lo teletransportó, vamos a decirlo así. Parece que esa es la palabra más adecuada para esto, ¿no? Y dice que el eunuco no lo vio más, ¿no? No lo vio más, ¿no? Y él dice que siguió su camino, ¿no? Y posiblemente el eunuco fue uno de los primeros que formó una iglesia cristiana en Etiopía, ¿no? Entonces, miren, esta palabra arrebató, esto me recuerda mucho al relato de Elías, ¿no? Elías, ya hablamos de Elías, ¿se acuerdan de Elías, no? Hay mucho que decir ahí, ¿no? Entonces, parece que lo mismo pasó con Felipe. ¿Será que el Espíritu Santo lo teletransportó? Puede ser. ¿Será que lo trasladó de un lugar a otro en un torbellino, como lo hicieron con Elías? Puede ser. ¿Será que tal vez se lo llevó en alguna especie de vehículo celestial? Puede ser. Ya hemos hablado de eso, ¿eh? Y la Biblia tiene sus cuestiones. El cielo, hemos hablado en Ezequiel, hemos hablado en Elías. Ahí hay vehículos, ¿no? Dios usa vehículos. Tiene tecnología, por así decirlo, usando palabras humanas, ¿no? Yo sé que esto es raro para algunas personas, pero es Dios, al fin y al cabo, ¿no? En fin. Y listo, ¿no? Dice que Felipe apareció o fue hallado o se halló en Azoto, ¿no? En Cesarea, ¿no? Y ahí pues bueno, ahí fue a predicar el hombre, ¿no? Si lo llevaron ahí es para algo, ¿no? Al fin y al cabo él dedujo, ¿no? Y ya vamos cerca de 1 hora y a mí lastimosamente se me acabó el tiempo, así que simplemente les vale los comentarios del Espíritu de Profecía y vamos a dejar el estudio para una tercera parte. Hay bastantes comentarios. Ay, como quiera hay casi una hoja. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar. Era el capítulo que estudiamos hoy día. El capítulo 8, ¿no? Ah, no, hay pocos comentarios entonces. No, solo hay un comentario. A ver, dos comentarios nomás hay, ¿no? Y terminamos. Y mañana continuamos con la historia de la conversión de Saulo. Hay mucho que decir, ¿no? Y disculparán, hermanos, si estoy haciendo los videos así, ¿no? Pero el estudio de hecho está muy interesante, hay mucho que decir, entonces los videos van a quedar largos, pero como la verdad para mí es muy cansado grabar 2 o 3 horas seguidas, no tienen ni idea de cómo uno queda fatigado, prefiero grabar así 1 hora, hora y media y el resto dejar para otra parte. Prefiero hacerlo así y de igual manera cuestiones de tiempo. Al fin y al cabo no se olviden que yo tengo una vida normal, tengo muchas cosas que hacer en un día, ¿no?
Y pues bueno, en fin, ya les he dicho, ¿no? Que yo sé que en todo el mundo la economía no está muy buena y el que no trabaja no come, ¿no? Pero seguimos con el año bíblico, como les he dicho, así sea paso de tortuga, vamos lentos pero seguros, ¿no? Y bueno, el primer comentario nos dice, Pablo y Pedro martirizados en Roma. Interesante. Vamos a ver qué nos dice. Los apóstoles Pablo y Pedro estuvieron durante muchos años muy lejos el uno del otro, mientras se ocupaban de su obra. La misión de Pablo era llevar el evangelio a los gentiles, mientras que Pedro trabajaba específicamente y especialmente para los judíos, ¿no? Miren, esto es lo increíble, a pesar de que eh, la gracia se había acabado específicamente para los líderes, ¿no? De Israel, habían unos cuantos que valía la pena, ¿no? Invertir tiempo, y esto fue lo que hizo el apóstol Pedro, ¿no? La misión de Pablo era llevar, dice el evangelio, a los gentiles, mientras que Pedro trabajaba especialmente por los judíos, ¿no? Pero en la providencia de Dios, ambos debían dar testimonio a favor de Cristo en la metrópolis del mundo, ¿no? Que era Roma, ¿no? Y sobre su suelo ambos derramarían su sangre como la semilla de una gran cosecha de santos y mártires, ¿no? Ahí está, ¿no? La sangre de los justos o de los cristianos es como semilla, ¿no? Pero también fue detenido y encarcelado en una prisión aproximadamente en el tiempo cuando Pablo fue encarcelado por segunda vez. Pablo se había hecho especialmente detestable para las autoridades por su celo y éxito al descubrir los engaños y anular las intrigas de Simón el mago. El hechicero, quien le había seguido hasta Roma para oponerse a la obra del Evangelio y estorbarla. Nerón creía en la magia y había protegido a Simón. Por eso estaba muy disgustado contra el apóstol y ordenó su arresto. Vean, ahí está la historia de Simón, ¿no? No me la sabía, no había leído este pasaje. Pero el tipo, como vimos, no se arrepintió, sino todo lo contrario. Se hizo enemigo acérrimo de la obra del Evangelio, ¿no? Y acosaba al apóstol Pedro. Era como un fariseo, ¿no? Y Nerón, obviamente un emperador pagano, que creía en la magia y todo este tipo de cosas, ¿no? Por influencia de Simón, mata al apóstol Pedro, ¿no? No me sabía este relato. La verdad está muy interesante, ¿no? Y bueno, el siguiente pasaje dice un ejemplo de obediencia. Nos dice así. Cuando Dios le indicó a Felipe su obra, el discípulo no dijo, el Señor no quiere decir eso. No, se levantó y fue. Había aprendido la lección de conformarse con la voluntad de Dios. Comprendía que cada alma es preciosa delante de Dios y que se envían ángeles para que relacionen a los que están buscando luz con los que pueden ayudarles. Ahora como entonces los ángeles están esperando para conducir a los hombres hasta sus prójimos. En el caso de Felipe y el etíope, se presenta la obra a la cual el Señor llama a los suyos, ¿no? Miren, ahí está, ¿no? Y Dios quiere hacer tantas cosas, ¿no? Y miren, yo de manera personal, como les he dicho, Dios me ha frustrado tantos planes, planes buenos, ¿no? Pero cada vez que me frustró un plan bueno, me puso uno más grande, ¿no? Y yo entendía, dije, parece que Dios quiere algo más de mí. Y ahora sí está vuelta que uno ponga la obediencia, ¿no? Y la voluntad en las manos de Dios, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, creo que no hay nada más que decir, ¿no? Sí, no hay nada más que decir, ¿no? Y bueno, este ha sido el video del día de hoy. Mañana continuamos con la tercera parte del 12 de noviembre, ¿no? Terminamos con el capítulo 9 de Hechos. Vamos a ver la conversión de Saulo, de Pablo, llámenlo como quieran, ¿no? Da igual. Y terminamos el 12 de noviembre, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar al WhatsApp para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosita, háganmelo llegar por ahí. Ahí tienen las diferentes maneras en las que pueden colaborar para poder seguir haciendo los videos. Muchas gracias de todo corazón. Gracias a ustedes por cada ayuda que me dan. Permiten, ¿no? Que se siga haciendo este proyecto y muchos más que quisiera hacer, ¿no? En los cuales ustedes saben que tengo el deseo de hacer un puesto de avanzada. Estamos orando para poder hacerlo y pues bueno, Dios será el que guíe todo eso, ¿no? Y bueno, no hay nada más que decirles, creo, mis queridos hermanos. Que Dios nos bendiga como a nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.